Bueno, muy buenas tardes. Iniciaremos esta sesión de hoy un, un tema que es súper interesante, pero hay que evaluar si efectivamente se comprendió este tema o no se comprendió este tema. ¿A qué sectores del conocimiento, al conocimiento vulgar o al conocimiento científico, corresponden algunos temas que yo voy a poner en pantalla? Entonces, voy a dejarles 5 minutos los temas y después los vamos a revisar de uno por uno, ¿ya? Ustedes me dicen a qué sector y vamos a ver entonces. Aquí está en la pantalla y ustedes me dirán a qué sector del conocimiento, la forma de adquirir conocimiento, pertenece cada uno de los siguientes casos. Que esto tiene que ver con el tema que revisamos ayer, ¿ya? Así que les dejo 5 minutos aproximadamente para que revisen eso y después lo revisamos uno a uno. Listo, comiencen a trabajar con lápiz y papel si quieren, o van anotando donde les sea mucho más cómodo. Camilo, estamos haciendo esta tarea por escrito mientras tanto. Nos quedan 3 minutos. María Francisca, estamos haciendo esta tarea. Nos quedan aproximadamente 2 minutos. Muy bien. Me duelen los huesos y articulaciones. Mañana va a llover. ¿Qué tipo de forma de adquirir el conocimiento es esta? La una de generación en generación, como, como en los pueblos originarios o algo así. ¿Sí? Y esto sería, por ejemplo, ¿te acuerdas las materias que revisamos ayer?
que sería el método del conocimiento a priori, el método de la experiencia personal, el método del experto, ¿ah? De cuando nosotros le creemos a un experto de la autoridad. ¿Cuál puede ser? ¿O al método científico? No, el método de la experiencia personal. Puede ser, ¿no es cierto? Método puede ser de la experiencia personal. ¿Qué opinan los demás? María Francisca, ¿qué opinas tú? Kevin, ¿qué opinas? Alonso, ¿qué opinas? Claudio, ¿alguna idea? Profe, en ese de que en el primero me duelen los huesos y las articulaciones, mañana va a llover, es más que nada un mito que se dice porque es una creencia que tienen las personas más avanzadas, pero más que eso se pueda comprobar, va a seguir siendo un mito. Fíjate que tú tienes mucha razón, ¿no? Tiene que ver un poco con la experiencia personal. Pero les voy a contar, como la ciencia siempre va detrás de la experiencia de vida, tú sabes por qué, o alguien sabe por qué a las personas sufren inflamación en las articulaciones cuando se aproxima tiempo de lluvia. Es porque cambia la presión atmosférica. Entonces, a algunas personas les afecta, entonces tiene razón, eso depende de la experiencia personal. Pero si hiciéramos una revisión científica, tendríamos que decir, la modificación de la presión atmosférica genera dolor o sensaciones de inflamación a nivel articular. Ahí sería el método científico. Pero así tal como está presentado, tienen razón ustedes. Tiene que ver con experiencia personal, con el mito, con la creencia, ¿eh? Hasta ahí. Pero prestenle atención. La número 2, si alguien acierta, tiene un 7. La capacidad de volumen máximo de oxígeno se incrementa con la ejercitación constante. Los alumnos de 10 y 12 años muestran un 30% más de asistencia a los entrenamientos que los alumnos de 15 a 17 años. Su volumen máximo de oxígeno ha mejorado significativamente en los últimos 3 meses de trabajo. ¿Qué piensan que es eso? Eso está relacionado con el método científico. Entonces tú, Verónica, piensas que es método científico. ¿Quién más opina como Verónica? Anaí, ¿qué piensas? Nicolás, dime, Anaí. No, profe, que estoy escuchando la clase, que ando en la calle. Ah, ya, perfecto. Claudio, ¿qué opinas? Comparto lo que dice la Verónica, profe. Verónica, tienes ya un seguidor. Ya la sigo en Instagram. Sí. Siempre lo supe. María No, pero es que Francisca. ahí lo dice, profe. ¿Sí, lo dice?
Sí, porque cuando ya está mencionando que se hizo una comparación entre alumnos y se llevan a porcentaje, ya está haciendo como una investigación. Aparte que son datos científicos que fueron comprobados también con el paso del tiempo. Esa es mi lógica. Ya, revisemos. Nosotros sabemos que la capacidad de volumen máximo de oxígeno se incrementa con la ejercitación constante. Los alumnos de 10 y 12 años muestran un 30% más de asistencia a los entrenamientos que los alumnos de 15 a 17 años. Su volumen máximo de oxígeno ha mejorado significativamente en los últimos 3 meses de trabajo. Pero aquí no dice que ha mejorado más que los alumnos de 15 a 17 años. Solo dice que ha mejorado significativamente. Entonces aquí falta información. Porque podría decir, su volumen máximo de oxígeno ha mejorado significativamente en los últimos 3 meses de trabajo, no así los alumnos de 15 a 17 años que no han mejorado significativamente su volumen máximo de oxígeno. Entonces falta una parte de aquí de la información. Entonces esto tiene mucho aspecto de científico, como nos plantean muchos papers, que vamos a tener que aprender a leer algunos papers, para poder entender cuando algo es científico o se disfraza de científico. Y aquí hay un muy buen disfraz de científico. ¿Se comprende la información? Para los seguidores de Verónica. Sí, todo claro, profe. Ya, bien, Verónica. Pero igual eso es como Claro, mucha trampa. tiene todo, Porque exactamente. Aquí el profesor es un poco tramposo para presentar este tema. Pero es justamente para eso, para motivar la conversación, la discusión, ¿ya? Pero, y entonces, en ese caso, ¿qué sería si no es científico porque falta información? Es que esto, digamos, para esto hay que preguntar qué método científico o qué método se utilizó para evaluar este tema. ¿Ya? Y si lo que pretende aquí es una comparación, la pregunta tiene que decir, ¿dónde está la comparación? Y esto nos está conduciendo ya a nuestro primer trabajo, que es cómo establecer preguntas de investigación. Esa es la idea, Por eso esto es, como dices tú, Verónica, es un poco tramposo, pero la verdad es que esto es un poco para motivar la conversación y la discusión, ¿ya? Para estar un poco más atento y más alerta. 3. Un momentito, por favor. Un momentito, tengo una pequeña urgencia. ¿Aló? No, tengo clase. No. No, te saqué una foto de tu carnet está afuera junto con el carnet de vacuna. Ahí está. Ya. Los jugadores de rugby son fuertes y resistentes al esfuerzo. Pedro y Juan son fuertes y resistentes. Ellos son buenos jugadores de rugby. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, profe, que es como un mito más llevado a una generalización. Exactamente. Uno tiende a generalizar y dice, no, si eres grande no puedes ser bueno para la gimnasia. No, si eres chico no puedes ser bueno para jugar básquetbol. ¿Te fijas que hay una serie de mitologías?
Ah, esta persona es corpulenta, debe ser un muy buen jugador de rugby. Pero la fortaleza y la resistencia no son variables exclusivas, ¿ya? Hay muchas otras variables para determinar. Así que bien. Esta sí que es buena. Cada vez que voy a ver jugar mi equipo de básquetbol con mis zapatillas limpias, ellos ganan. Es una cábala. Es una cábala, ¿no es cierto? Cábala, profe. Eso tiene que ver, claro, con cosas a priori, con lo personal. Ah, esto sí que les va a gustar. El doctor 4X, no quise poner triple X, 4X, especialista en sexología, afirma que las relaciones sexuales sostenidas antes de los encuentros no reducen el rendimiento de los jugadores. ¿Qué opinan ustedes? María Francisca, ¿alguna idea? Alonso. ¿Eso estaría basado en hechos científicos? ¿Porque lo dijo un doctor? Sí, porque hay un Yo, estudio detrás, ¿puede ser? yo ¿O creo no? que ¿O eso se depende asume? de cada persona, profe. ¿Te fijas que la afirmación está afirmada en lo que dijo un especialista? Esto se llama el método de autoridad. Y esto es un método que también ustedes tienen que dudar. Por lo tanto, esto no es un método científico. Yo creo que eso puede depender de acuerdo a la persona. Probablemente habrá que revisarlo, porque imagínate, yo por ser profesor, los estudiantes me tendrían que creer todo. Ah, y ustedes dirían, es que lo dijo el profesor. No, no le creeríamos porque es profesor, le creeríamos porque está parado enfrente y no habla con actitud y personalidad. ¿Te fijas? Y no Y duda de lo que dice. claro, entonces uno tiende a no dudar. Y eso se llama método de autoridad. Entonces, como investigadores, vamos a tener entonces que asumir una posición de investigadores. ¿Ya? Vamos a verificar si lo que dice es cierto o no. Y como dice Álvaro, bueno, eso, pucha, seguramente a los deportistas de alto rendimiento y los que tienen experiencia no les presenta problema, pero a lo mejor a los más jóvenes sí, o a lo mejor no. Bueno, habría que revisar. Esta es fácil, esto es para sacarse un 7. El estudio demostró que el orden jerárquico de los intereses expresados libremente por los profesores en diferentes áreas de estudio es inverso al orden en que clasifican sus problemas de intervención más frecuentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es científico o es vulgar? Ahora están tímidos, no tengan timidez. ¿Cómo se distingue algo científico de algo vulgar, profe? Mira, aquí hay un estudio que demostró. ¿Qué dice este Pero estudio? tampoco hay datos, no hay datos. No, pero dice que el orden jerárquico de los intereses, por ejemplo, yo conozco este estudio, por eso lo puse acá. Resulta que para hacer capacitación a los profesores se les hizo 2 encuestas en un mismo documento. Y en la encuesta decía, ¿cuáles son sus problemas como profesor? Y ahí ponían los problemas que tenía. Y después, ¿en qué le gustaría a usted capacitarse, perfeccionarse o estudiar? Y resulta que
los profesores estaban interesados en estudiar algunas cosas que no tenían nada que ver con los problemas que tienen. Por ejemplo, tenían problemas de materiales, problemas de espacio, problemas de asignación de recintos, problemas con los horarios en que les ponían las clases, pero ellos querían perfeccionarse en antropometría. ¿Se fija? Entonces, no tenía nada que ver los intereses que expresaban los profesores con los verdaderos problemas que tenían. Entonces, ¿qué se hizo con este estudio? Hubo que ir a hablar con los profesores para preguntarles por qué estaban interesados en eso y por qué no les interesaban resolver los problemas que tenían de verdad. ¿Ya? Pero he aquí un bonito estudio que demuestra que, por ejemplo, el Ministerio de Educación dice, no, los profesores necesitan ahora un curso de neurociencia. ¿Y por qué dice eso el Ministerio de Educación? Porque la neurociencia hoy día se puso de moda, porque es importante, porque es interesante, qué sé yo. Hace 5 años atrás se decía, no, este profesor ahora tiene que hacer un curso sobre hematopoiesis. ¿Conocen ustedes la teoría de la hematopoiesis de Maturana? ¿No? ¿No la han leído? Que dice, respeta al otro como un verdadero yo. ¿No la conocen? Bueno, eso estuvo, en esa época estuvo de moda. Ahora está de moda este otro tema de la neurociencia. O en alguna época se dijo, no, los profesores tienen que ser todos especialistas en fisiología del ejercicio, porque si no saben fisiología, no pueden enseñarles juegos a los niños. Entonces a todos se les decía que si usted no sabe fisiología, etc. Pero después dijeron, no, hay que enseñarle didáctica para que ordene las actividades, sepa cómo ordenar las actividades. Entonces a veces nos dejamos llevar por las modas, por los entusiasmos, por ese tipo de cosas, pero dejamos de lado los verdaderos problemas que hay que resolver. Y por otra parte, ¿en qué están interesados los profesores o los estudiantes? ¿Ya? Entonces hay que hacer compatibilidades de buena calidad cuando las universidades quieren ayudar en los procesos de intervención y no implantar modas, imponer cosas, sino que ir de la mano con lo que los profesores más o menos tienen interés, pero también que tengan que ver algo para resolver problemas reales. O si no, claro, sería muy interesante que a mí me gustara, por ejemplo, historia del cine. Sí, pero tú tienes que enseñar educación física, digamos, cómo se complementa la historia. Ahora, para tu vida personal es muy bueno eso, que te guste la historia del arte y del cine. Pero ahora tenemos que resolver problemas reales, ¿ya? De las clases, por ejemplo, online. ¿Eh? Entonces, ahí es donde debemos resolver. Ese es un estudio muy lindo que me tocó conocer. Aquí, algo parecido ya lo habíamos visto, la número 7. Los excelentes gimnastas japoneses son pequeños, fuertes y elásticos. 3 de mis gimnastas menores también lo son. Por lo tanto, son buenos gimnastas. ¿Qué opinan ustedes? Un dicho. Claro, yo como entrenador Comparativo. Claro, yo como Es entrenador una decido que mis generalización. gimnastas son buenos. Mira, pero ¿serán tan buenos como los gimnastas olímpicos japoneses? Oye, hay un punto. Ahora, lo que sí podemos decir que mis gimnastas son talentosos. ¿Ya? Pueden ser buenos gimnastas, pero no porque sean pequeños, fuertes, elásticos. ¿Te fijas? Ahí hay que entrar en detalles. Ah, esta es buena, mira.
Una cucharada de miel antes del partido asegura que mis jugadores tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a realizar. ¿Qué opinan? ¿Mito? Esto es ¿Un lo que se mito llama un popular? placebo. ¿Ya? Y aquí les voy a contar una historia. Estaba jugando hace muchos años atrás en una final de rugby universitario y en el entretiempo el profesor entrenador del equipo de rugby de una universidad tomó un macerador, que es una piedra donde uno muele el ajo, ¿ah? Tomó una piedra y le puso 3 pastillas ahí y las molió. Y las puso en agua, en 4 litros de agua, y le dio un vaso de agua a cada uno de los jugadores. Y les dijo, no le digan a nadie lo que estamos haciendo. Pero lo que van a tomar los va a dejar con mucha energía y con mucha fuerza para el segundo tiempo. Y efectivamente los jugadores salieron y se sentían energéticos y con fuerza. ¿Y saben lo que le había echado el profesor a ese supuesto brebaje? 3 aspirinas. Y los jugadores estaban convencidos que habían tomado algo como pastillas para el doping, ¿ah? Para aumentar. Entonces, eso es lo que se llama un placebo. ¿Ya? Por ejemplo, es muy típico que las dueñas de casa tengan un marido o tengan hijos que a veces les duele la guatita. Ay, me duele el estómago, qué sé yo. Entonces ella, como no sabe y no tiene remedios, dice, no te preocupes, yo te voy a dar algo. Y le dan una cápsula de estos endulzantes. ¿Ah? Le dan un endulzante. Y se lo toma en agua, listo, con eso se te va a pasar. Y mucha gente siente que se le pasa. Entonces, ahí hay efectos placebo, ¿te fijas? Pero eso aquí juega mucho el factor de la autoridad. ¿Ah? Es como cuando la mamá te dice sana, sana, y te pasa la mano y te pone qué sé yo, y tú sientes que efectivamente se alivia. ¿Te fijas? Tiene mucho que ver con eso, con experiencia personal. ¿Ya? Yo tengo una anécdota parecida, profe. Cuente, cuente, cuente. Una vez tuvimos que ir a jugar un campeonato Arequipa en Perú. Sí, sí. Y uno de mis compañeros de equipo se sentía mal, o sea, se sentía mal por la altura. Y ¿Ya? antes de empezar el segundo partido, creo que fue, el profe le dio una pastilla. Ya. Ya y después del partido, como nunca todos jugamos, y mi compañero le dijo al profe como que, profe, ¿qué pastilla es para comprarla a la farmacia? Y le dijo, no, si te di un anticonceptivo de mi esposa nomás, no era nada más que eso. ¿Viste? Y él se sintió, pero estupendo. Claro, porque eh, eh, yo recuerdo también un viaje de un amigo que viajábamos con un amigo que él era muy preocupado por las enfermedades y se enfermaba de la nada porque estaba preocupado de la nada. Y se me ocurrió hacerle una broma. Íbamos a Lima en avión. Lima está a nivel de mar. Y él, con la preocupación, yo le dije, oye, ¿y tu corazón va a resistir la altura de Lima? Y se enfermó en el avión. La azafata tuvo que atenderlo hasta que logramos convencerlo que Lima estaba a la altura del mar. ¿Se fija? Entonces, hay cuestiones ahí que revisar, porque hay personas que, claro, Profe, qué mal amigo. que mal amigo, pero yo pensé que él sabía que Lima estaba a nivel de mar. Ay,
Es como decirle, oye, la altura de Viña del Mar no te irá a hacer mal. Y uno sabe que está a nivel del mar. Bueno, pues, ahí se necesita un método científico. ¿Te fijas para el análisis? A ver, esto sí que es fácil. Un estudio reciente demostró que el 30% de los alumnos de enseñanza básica de los colegios particulares presentan sobrepeso. Sin embargo, solo el 10% de los alumnos de enseñanza básica de los colegios municipales presentan sobrepeso. ¿Qué opinan ahí? Se supone que al revés. Claro, pero aquí lo están presentando como evidencia científica. No sé, me huele a falso. Ah, no, lo que tú estás haciendo, Verónica, es súper interesante. Porque eso que tú estás haciendo se llama discusión de los resultados. Entonces, para discutir este resultado, tú tienes que decir, sin embargo, el estudio X, Y hecho por el INTA, no sé qué, o hecho por la profesora Joana Soto, qué sé yo, en el año no sé cuánto, demostró que, y ahí tú pones en discusión los resultados. Pero eso que estás haciendo tú es de un alumno avanzado, pero está muy bien hecho. Entonces, esto tiene un resultado científico. Sin embargo, para rebatir el resultado de una conclusión científica, tiene que hacerse con otro estudio científico. Pero bien, excelente, excelente. Recientes estudios han demostrado la mayor incidencia de cáncer alveolar en fumadores ocasionales y empedernidos. En el colegio se prohíbe fumar, por lo tanto nuestros alumnos no sufren de esa enfermedad. ¿Qué opinan? Es que eso se está asumiendo, pero en verdad ellos controlan de la puerta del colegio para adentro. Eso, bien. Bueno, es lo mismo que decir, las alumnas de 15 años han demostrado que pueden ser madres de familia. En nuestro colegio se les prohíbe tener relaciones sexuales. Por lo tanto, no van a ser madres de familia. ¿Te fijas? Tienes razón, Verónica. Este es un método de una creencia a priori. Y claro, el colegio llega hasta ahí y no puede hacer más, pues. Tienes toda la razón. Después, el entrenador del equipo nacional de halterofilia declaró que ningún atleta antes de los 18 años puede ser sometido a entrenamiento de fuerza que implique utilizar el 100% de su capacidad máxima, sin que se vea seriamente afectado su futuro orgánico. ¿Qué opinan? Este sería, como dijo usted, de autoridad, porque Autoridad, el entrenador declaró. claro, es de autoridad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos ido dándonos cuenta cuando el conocimiento viene por un método vulgar, que es el método a priori, el método por autoridad, el método de la experiencia personal, etc. O cuando viene a través de la conclusión de una experiencia científica, de un trabajo científico. Entonces, yo voy a enviarles a su correo electrónico, no, a su e-aula, un trabajo que tiene que ver con un documento que desarrollé yo hace tiempo, para que revisen el método científico. Y con eso vamos a iniciar la próxima clase.
¿Ya? Aquí está todo lo que ya hemos visto, más otras cosillas que vamos a tener que ver, pero quiero que estudien especialmente la forma en que el método científico permite desarrollar investigación científica para avanzar. Y una vez que estemos hechos en esto, en este tema, vamos a ver entonces cuándo el método científico y las partes que debe contener un método científico para avanzar en la investigación científica. Y ya a partir de la próxima semana vamos a entrar de lleno en lo que es investigación científica. Y para eso voy a pedir que ustedes se junten. Profe, se mutió. Para eso les voy a pedir que se junten en parejas para que estas parejas vayan desarrollando un proyecto de investigación. De manera que cuando tengamos lista la primera parte, presenten la primera parte de su proyecto. Después, cuando ya hayan terminado su proyecto hacia el final del curso, expongan y defiendan su proyecto, y luego cuando hagan el documento final de hacer un proyecto de investigación. Con la finalidad de que ojalá este proyecto que ustedes van a diseñar ahora les sirva para su síntesis profesional. ¿Ya? Y cuando lleguen a la síntesis profesional, lleguen con el proyecto hecho y ya la puedan ejecutar directamente. Entonces, la idea es que el proyecto vaya centrado especialmente en el área de sus competencias, ¿ya? Orientado a niños, a niñas, adolescentes, adultos, pero en áreas bien definidas que las van a ir construyendo por afinidad con la persona que esté trabajando en parejas. Si hay alguien que no pueda trabajar en pareja, avíseme por favor para tener presente de que va a trabajar de manera individual. ¿Ya? Profe, ¿podemos hacer un grupo de 3? Sí, excepcionalmente pueden hacer grupos de 3. Ya, Profe, no hay problema. consulta, ¿se puede hacer tríos? Claudio, tú me preguntas si pueden ser grupos de A3. Sí. Sí, yo pienso que sí. ¿Ya? Ya, profe, Siempre y gracias. cuando efectivamente el grupo sea de 3. ¿Por qué razón? Porque de aquí ustedes deben salir con las, mira lo que voy a decir, con las competencias necesarias si el día de mañana quieren seguir un programa de posgrado, de magíster, por ejemplo, ya tengan avanzado toda la forma de desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, por eso, mientras más grande el grupo, es más difícil ir asumiendo los detalles, pero la idea es que se comprometan en el trabajo y ya vayan viendo en qué área les gustaría investigar. Y así la próxima semana ya vamos a entrar en terrenos más directos respecto a la investigación. Pero para eso yo voy a subir a su aula un documento para que ustedes revisen lo que hemos hecho hasta ahora y además entren hasta los métodos de investigación, ¿ya? Hasta a ver lo que es método de investigación científica. ¿De acuerdo? Todo este material va a quedar depositado en iAula, la clase de hoy,
más el documento que voy a subir para que ustedes lo revisen con detalle. Lo lean y no es una lectura tan intensa, pero por lo menos pasen los ojos sobre las letras para que tengan alguna idea, ¿ya? Para que conversemos un poco lo que hemos hecho ahora con algunos integrantes del curso, pero la idea es que los demás también se comprometan a conversar, a opinar, para tener aportes y poder compartir experiencias que nos sirvan a todos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos quedamos hoy día hasta acá, que hemos revisado ya diversas formas de aprender. Básicamente, procedimiento vulgar y la forma científica, y ya nos volvemos a ver el día lunes a las 8 de la mañana con todo el power, si es posible, para que aprovechemos bien esa clase. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, un abrazo, Profe, cuídense mucho. ¿Alguna tengo pregunta, una alguna sugerencia? Sí, yo tengo una No, pregunta. profe. Ya, ¿Todas las clases las va a subir ahí aula? sí, todas. Ah, ya, bacán. ¿Mm? Que ayer me quedé dormida. Ya, en la otra clase ya está en aula. Ah, ya, bacán, profe, la voy a revisar entonces. Sí, mejor. ¿Y la rúbrica la va a subir dentro de esta semana o nos va a avisar? Yo les voy a avisar con tiempo porque tiene que ver con la primera parte y la vamos a ir preparando para no, digamos, no entregar tanta información que todavía no van a ir utilizando. ¿Ya? Ah, ya, entonces va a ser como un proyecto con fases como progresiva. Exactamente, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la Ya, idea. bacán, profe. Porque aquí la aspiración es que todos salgan con una nota 7, porque si salen con una nota 7 tienen que dar evidencia de que verdaderamente aprendieron. ¿Y cómo aprendieron? Generando un proyecto de investigación. ¿Ya? Eso pues, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, chao.